Capítulo 3. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Vuestros hijos no son vuestros, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por perpetuarse. Llegan a través de vosotros, mas no son realmente vuestros, y aunque están con vosotros, no os pertenecen. Podréis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque tienen sus propios pensamientos. Podréis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que no podéis visitar, ni siquiera en sueños. Podréis sin mucho pareceros a ellos, mas no tratéis de hacerlos semejantes a vosotros, porque la vida no retrocede ni se estanca en el ayer. Sois los arcos para que vuestros hijos, flechas vivientes, se lancen al espacio. El arquero ve la marca en lo infinito, y él es quien os doblega con su poder, para que sus flechas partan veloces a la lejanía. Que el doblegamiento en manos del arquero sea vuestra alegría, porque aquel que ama a la flecha que vuela, también ama el arco que no viaja. Laura, de 13 años, llegó una tarde a consulta llevada por sus padres Alfonso y Lucía. La chica se estaba volviendo muy difícil, decía Alfonso. Lloraba y se quejaba todo el tiempo y de todo. Ambos discutían frecuentemente y ella, que solía ser cariñosa con él, ahora estaba hostil y agresiva. Laura, por su parte, señalaba exactamente lo mismo respecto al padre y agregaba: me trata como su trapeador. La madre, casi ausente, periférica, aislada, decía estar cansada de oírlos discutir todo el día y no tenía ya ánimos ni siquiera de opinar. Cuando dos personas se relacionan como Laura y su padre lo hacían, no hay duda de que ambos están muy lastimados y que detrás de sus agresiones se oculta la necesidad de amor y atención mutua. Sin embargo, ninguno era consciente de ello. Sentirse tan lastimados y enojados les impedía ser capaces de descubrir cuándo se rompió algo en su relación que solía ser afectuosa. Si bien es cierto que estos cambios ocurren en la pubertad y la adolescencia, en este caso el drástico giro hacia la hostilidad y la agresión entre Laura y Alfonso iba más allá del cambio normal que un adolescente experimenta en la forma de relacionarse con sus padres. Era obvio que por alguna razón el padre estaba profundamente resentido con su hija y él había iniciado el cambio en la dirección de su relación, ante lo cual ella solamente había reaccionado. Cité a padre e hija en la siguiente sesión y empecé a explorar esos resentimientos del padre hacia ella que, dicho sea de paso, mantenía bien reprimidos y negados. Los padres hacemos esto, negar los resentimientos hacia nuestros hijos porque nos parece imperdonable tenerlos. Le expliqué a Alfonso que es normal que a veces los padres estemos resentidos con un hijo y que esto no significa que no lo amamos o que seamos malos padres por ello. Le comenté que es indispensable reconocer esos sentimientos para poder curarlos y dar paso al amor. Solo entonces él empezó a abrirse poco a poco, hasta que en un momento dado, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, le dijo a su hija: Laura, estoy tan sentido contigo, no te imaginas cómo me ha dolido tu indiferencia con el piano. Tú no sabes todo lo que tuve que hacer para poder comprarlo. Vendí mi reloj tan especial, pedí prestado, usé mis ahorros para comprarte ese finísimo piano, busqué al mejor maestro de la ciudad y mira para qué. Tú cancelas las clases, jamás practicas y el piano dura semanas sin que siquiera lo abras. Laura estaba conmovida, yo también. Era conmovedor ver a ese hombre enorme llorando y hablando como un niñito dolido. Laura empezó a justificarse y a dar una larga lista de excusas por las que no usaba el piano y cancelaba sus clases, hasta que la detuve y le pedí: Laura, di la verdadera razón por la que lo haces. Di a tu padre qué sientes respecto al piano y a su interés en que aprendas a tocarlo. Ella, por su parte, reventó también en sollozos y le dijo: yo nunca te pedí un piano. Tú dijiste que lo ibas a comprar porque era un hermoso instrumento y te encantaría que yo lo tocara. A mí no me gusta y te lo dije entonces. Simplemente no me interesa. Cuando paso junto a él siento un nudo en el estómago y no quiero ni verlo, porque me siento tan presionada por ti, tan culpable porque sé el enorme esfuerzo que hiciste para comprarlo, pero yo nunca te lo pedí. No puedo tocarlo. No quiero tocarlo. Todavía en esos momentos, Alfonso seguía percibiendo a su hija como malagradecida, desconsiderada y tonta porque no apreciaba algo tan maravilloso como era tocar el piano. Fue necesario trabajar en un proceso individual con él para que comprendiera lo que le estaba pasando en un nivel muy profundo e inconsciente en el asunto del piano. Alfonso fue un niño pobre, por muchos años deseó tener un piano y aprender a tocarlo, pero eso nunca sucedió. Ahora, como adulto, al comprar el piano para Laura y contratarle el mejor maestro, inconscientemente trataba de llenar ese espacio que quedó vacío en su vida, o mejor dicho, quiso que Laura lo llenara por él. Con frecuencia, los padres creemos que somos demasiados viejos para intentar algo,
o que no es correcto gastar tanto dinero nosotros mismos. Entonces, sin ser conscientes de que esa es la razón, mostramos fuerte interés para que nuestros hijos hagan o aprendan ciertas cosas. Así, simbólicamente, llenamos a través de ellos ese vacío que hay en nuestras vidas. Tales fueron las respuestas de Alfonso cuando le cuestioné por qué no se daba la oportunidad de estudiar piano ahora que ya era un adulto, pues no necesitaba que nadie se la proporcionara puesto que él podía hacerlo. Estas son, por cierto, una de las hermosas ventajas de ser adulto. Reconoció también que compró el piano para su hija porque hacerlo para sí mismo habría sido un desperdicio, un gasto superfluo, innecesario e imperdonable ante los ojos de él y de su esposa. Solo pudo decidirse a pagar esas clases para él cuando reencuadramos el asunto, imaginando que lo hacía para su niño interior, para el niño que un día fue y que todavía tenía tantas ganas de tocar piano. Al comunicarse Alfonso y Laura respecto a esto, al comprender lo que uno y el otro estaban sintiendo, la relación entre ellos mejoró notablemente y aprendieron la importancia de hablar de lo que sienten. Felipe, un profesionista muy exitoso de 45 años, tenía a Mario, su inteligente y brillante hijo de 18 años, que estaba en el proceso de elegir la universidad donde estudiaría su carrera. Ambos se interesaban en la más prestigiosa universidad del país. En ella, Mario hizo un excelente examen de admisión y fue aceptado de inmediato. El padre se sentía sumamente satisfecho y orgulloso de su hijo. En el proceso de inscripción y al conocer más a fondo el funcionamiento y los sistemas de enseñanza de la universidad, Mario cambió de opinión. Le parecía, según sus propias palabras, que esa institución coartaba la personalidad total del individuo y lo reducía a estudiante, que con la fuerte carga académica que la universidad exigía no podía hacer nada más que estudiar, como si estudiar fuera lo único importante en la vida, afirmaba. Él quería seguir escalando los fines de semana y tener tiempo para sus amigos, y comentó sus observaciones con Felipe, su padre, quien reaccionó en total desacuerdo. Al paso de los días, las discusiones entre ambos se seguían y el desacuerdo era cada vez mayor. El padre estaba sumamente enojado cada vez más, hasta que uno de esos días lanzó a Mario una tajante amenaza. Si no estudiaba en esa universidad no le volvería a dirigir la palabra, y aunque le pagaría su carrera en otra institución, no lo apoyaría nada más por el resto de su vida. Es comprensible y normal que un padre se interese en que su hijo estudie en la mejor universidad y que intente convencerlo de lo que él, con su experiencia, considera lo mejor. Pero cuando esa insistencia es de tal magnitud y ese interés se antepone a todo, incluso al amor y a la relación con su hijo, tiene que haber algo más, algo muy personal e inconsciente que está moviendo al padre desde las entrañas y lo proyecta en esa situación. Y así ocurría. Cuando Felipe era joven, fue aceptado a duras penas en esa misma universidad. Significó un gran logro para él y un orgullo para su padre, hombre por demás frío y exigente. No obstante, al tercer semestre fue expulsado por no cumplir con los requerimientos académicos, o dicho en palabras del mismo, no di el ancho. Fue una gran vergüenza para él y una gran desilusión para su padre, que se lo reprochó durante años. Ahora, a través de su inteligente y brillante hijo, Felipe buscaba simbólicamente e inconscientemente curar esa frustración, reivindicarse a sí mismo ante esa universidad y de paso ante su propio padre. De nuevo vemos aquí ese mensaje directo y tajante que el padre envía, un mensaje del cual él mismo no es consciente, que no se dice con palabras, pero que es comprendido claramente por el inconsciente del hijo. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Esos dos casos muestran situaciones donde los hijos han sido fuertes para resistirse a la presión del padre, y aunque pudiéramos pensar que eso está mal, en realidad muestra una gran fortaleza interior y determinación de estos jóvenes para defender la capa y espada lo que quieren. Desafortunadamente, hay casos como el siguiente donde el hijo termina renunciando a sí mismo, convirtiéndose en lo que no quiere ser para ser esa extensión de su madre o padre frustrados. Ernesto tiene 28 años, sufre de depresiones, atraviesa por una evidente crisis existencial y no le encuentra sentido a su vida. Es sumamente sensible y le encanta leer libros profundos, filosofar, pintar, escribir. Posee toda la personalidad del artista y filósofo, pero es administrador de empresas con un posgrado en finanzas y a punto de inscribirse en una maestría en desarrollo organizacional. ¿Te gusta lo que haces?, le pregunto. Pues sí, por aquí está el futuro más prometedor, me contesta, con un tono de voz y un lenguaje corporal que no me permiten creerle. Me siento impulsada a preguntarle de quién son esas palabras, porque es claro que suyas no son.
Al hacerlo solo se encoge de hombros y sonríe como única respuesta. El padre Ernesto, un hombre sumamente rígido y amargado, tuvo una boyante empresa familiar heredada de varias generaciones anteriores y que se fue a la quiebra, según dicen, por su mala administración. Debí estudiar cosas relacionadas con la administración de empresas como mi hijo, comenta el padre con evidentes signos de culpa, frustración y amargura por ese fracaso que todavía no se perdona y que muchos no le perdonan tampoco. Venciendo obstáculos de toda índole, logró levantar otra pequeña empresa que es la que ahora su hijo Ernesto, que sí sabe de eso, administra. Tristemente, Ernesto compró la idea, se identificó sin darse cuenta con esa parte de la historia de su padre y creyó que eran sus decisiones, que estaba haciendo con su vida lo que él había elegido. Aunque en cierta medida se daba cuenta de todo esto, no se atrevió nunca a contradecir a su padre o a fallarle, como él decía, estudiando filosofía, arte o cualquiera de esas cosas que tanto le gustan, pero que no sirven para nada según palabras de su padre. Ernesto estaba cargando un decreto un tanto impuesto por su padre y un tanto impuesto por sí mismo, que lo hacía sentir responsable de componer la historia de su padre y evitar que éste llevara de nuevo a pique la empresa que iba floreciendo. El hecho de que un hijo ayude en la empresa o en el negocio familiar o que continúe haciéndose cargo de él no está mal en sí mismo. El problema se presenta cuando su vocación, su personalidad y sus intereses difieren con esta actividad. Es entonces cuando la renuncia del hijo para ser él mismo y a realizar su propia vocación cobra un precio muy alto. La insatisfacción con la propia vida, la represión y la frustración de los más profundos deseos y aspiraciones son algunos de los más importantes factores que conducen a la infelicidad y a la enfermedad emocional. Con frecuencia encuentro que la problemática de la elección de carrera en los jóvenes afecta profundamente a los padres, a los hijos y la relación entre ambos. No hay duda de que la presión que muchos padres ejercen sobre los hijos para que estudien o no estudien una determinada carrera está movida por un interés de bienestar y amor para ellos. Pero no perdamos de vista que el éxito profesional no lo brinda la carrera, ni siquiera de manera determinante la universidad en que estudie, sino más bien la persona. No hay carreras de éxito, hay personas exitosas. Todos venimos a la vida a hacer algo, a eso lo llamamos vocación o misión. Nacemos con habilidades y talentos para ello. Desde niños sabemos cuáles son. Es más, jugamos a eso. Pero los miedos, los prejuicios y las opiniones de los adultos que nos rodean comienzan poco a poco a influenciar y a poner en duda esa claridad respecto a nuestra vocación. De modo que cuando llegamos a la adolescencia nos convertimos en uno de esos jóvenes que han olvidado lo que quieren en la vida y para qué son buenos. Pero una cosa es cierta, cuando alguien hace algo congruente con su vocación, se le facilita su actividad, la ama, la disfruta, la desempeña bien y por lo tanto el éxito vendrá por añadidura. Esos factores no se inyectan desde afuera con una carrera o una universidad, se llevan dentro. He escuchado la preocupación de muchos padres de que si su hijo estudia determinada carrera va a fracasar y no va a obtener el dinero suficiente para mantener a una familia. Usan esa típica expresión de con eso te vas a morir de hambre. Te diré algo, es mucho más probable que fracasen, no puedan mantener a una familia y se mueran de hambre si estudian una carrera que no les gusta y que no es congruente con lo que ellos son. No así, si estudian lo que a ellos les atrae, les llena el alma y les inspira un profundo interés, aceptémoslo de una vez. La carrera en sí misma no tiene el poder de dar éxito. El éxito es una conjunción de muchos factores que tienen que ver con la persona misma. Punto. Es comprensible, aceptable y válido que algunos padres oscilen entre presionar al hijo para determinada carrera y luego pueden darse cuenta y corregir, para después volver a presionar y a seguir sucesivamente hasta poder soltar. Pero algo que me indigna sobremanera son aquellos padres que retiran el apoyo, el amor y la aceptación a un hijo solo porque se rehúsa a estudiar o a dedicarse a lo que el padre desea. Otro caso que muestra claramente ese asunto de yo no puedo hacerlo, hazlo tú por mí, es el de la madre que deseaba tanto ser una famosa bailarina y las circunstancias o su limitada habilidad no le permitieron. Ella ha forzado a veces directa y en otras sutilmente por 12 años a su hija Katia, ahora de 17 años, llevándola 4 tardes por semana a clases de ballet, con frecuencia incluso los fines de semana. Ha utilizado el chantaje sentimental y todo tipo de manipulaciones para que cada vez que la hija insinúa que ella no quiere ir. Katia llora ante mí diciendo, se me fue la infancia encerrada en un salón de baile. Al recordar
cuando sus amigos de la escuela se ponían de acuerdo para salir en la tarde o el fin de semana y a ella le decían, tú no puedes, ¿verdad? Y efectivamente no podía, tenía que ensayar, tenía que ser la bailarina perfecta que su mamá hubiera querido ser, tenía que ser la joya que su mamá decía que parecía cuando bailaba. En ese momento de su vida, Katia empezaba a desarrollar bulimia, ese grave trastorno alimentario que, si bien tiene una gran cantidad de factores que lo causan y lo perpetúan, en este caso específico cumplía además la función de agredir a la mamá y protegerse de seguir haciendo algo que no quería. Como si hubiera tenido que crear una enfermedad suficientemente fuerte que dijera ya no, pues ella no podía hacerlo por sí misma y suficientemente poderosa como para detener la tremenda presión y los chantajes que la madre ejercía para que continuara bailando, como si su trastorno fuera la única parte de sí misma que solo ella controlaba. Sobra decir que, siendo la madre de Katia una frustrada bailarina de ballet que se quedó con las ganas de brillar, intentaba inconscientemente curar su frustración y fracaso a través de su hija, a costa de lo que fuera. He presentado casos en los que se muestra esta dinámica en su más cruda expresión, pero no siempre es así de claro, a veces es muy sutil. En otras los padres mandan mensajes casi subliminales, casi imperceptibles, que van conduciendo al hijo a cumplir sin darse cuenta ese decreto de yo no puedo hacerlo, hazlo tú por mí. Existe una gran diferencia entre guiar y aconsejar a un hijo en algo, que por su experiencia el padre sabe más, y forzarlo, presionarlo o condicionarlo para que se dirija por el camino que el padre supone que es el mejor. Cuando te encuentres a ti mismo insistiendo demasiado, presionando mucho o muy enojado porque tu hijo no accede a hacer algo que tú quieres que haga, vuelve la mirada hacia ti mismo y revisa cuál es esa parte de tu propia historia que estás tratando de resolver a través de él. Es tan fuerte a veces este mensaje que, aun cuando los padres o uno de ellos ha muerto, el hijo puede seguir sometido a este decreto, realizando actividades que en realidad no desea, convirtiéndose en una extensión del padre muerto, el cual ya no puede satisfacer sus aspiraciones. Algunas veces eso se cumple más allá de decisiones como la vocación o los pasatiempos, es decir, que se extiende no solo al hacer, sino también al ser como el padre o madre hubiera querido ser, o hasta contraer matrimonio con el tipo de persona con la que el padre o madre hubiera querido casarse. El meollo de este asunto es así de claro. Aun cuando eres el padre o la madre, no tienes derecho a exigir ni siquiera esperar que tus hijos sean una extensión de ti mismo, que ellos cierren tus asuntos inconclusos y curen tu frustración y amargura. Curar la propia historia le corresponde a cada quien y siempre hay formas de hacerlo. Casi siempre podrás llevar a cabo esas cosas que te quedas con ganas de hacer, como Alfredo y el piano, y cuando ya tu realidad no te lo permita, como en el caso de la madre de Katia y el ballet, te queda la posibilidad de trabajar en reconciliarte con tu propia vida, amar tu pasado tal como fue, encontrar la manera en el aquí y ahora, de acuerdo con tu realidad, de construir un proyecto de vida que te haga ser lo más feliz posible. Esto es real, esto se puede hacer y si para lograrlo requieres de ayuda profesional, adelante, búscala, reconcíliate con tu propia historia y deja libres a tus hijos para vivir la suya, desarrollando sus propios talentos y cumpliendo el propósito para el cual están aquí. Aquí la conclusión del capítulo 3.